Bien, pues yo estudié economía, me dedicaba a los negocios y estaba también metido en deportes y hubo algo que interrumpió mi vida. La paró de un momento a otro y fue un dolor de hombro y de espalda terrible. Ese dolor se fue incrementando y no había solución. En un momento me dijeron que ese dolor lo diagnosticaron crónico y me dijeron que mejor me acostumbraba a vivir con ese dolor el resto de mi vida. Entonces yo no sé si es porque era muy joven, tenía 20 y pocos años, si pensaba vivir muchos años o porque el dolor era tan fuerte, pensé, esto no puede ser. Entonces eso me abrió una puerta, me hizo entrar en las terapias complementarias, alternativas, medicina china, acupuntura, yoga, empecé a explorar, empecé a abrir puertas. Hasta que en un momento dado fui a un curso donde comprendí que mi dolor de hombro se relacionaba con mi forma de ver la vida, con cargas, con responsabilidades. Entonces salí de ese curso muy contento, ¿por qué? No porque no me dolía, sino porque, me dolía igual. Fui muy contento porque pensé que si conseguía liberarme de mi responsabilidad, de mi carga, del peso que llevaba, me podía curar. Y eso fue lo que sucedió. Me fui de viaje y en 4 días el dolor desapareció. Curiosamente, estoy describiendo lo que ocurrió, empezó a moverse del cuello al hombro, al codo, a la muñeca, a la mano y desapareció. Cuando volví a España comprendí lo que estaba pasando, porque lo que estaba viendo lo estoy describiendo, pero no lo podía comprender. Comprendí que el que se había ido de viaje no era el mismo que el que había regresado. Eran 2 personas diferentes y había ocurrido un proceso de transformación. Lo que hago ahora es acompañar procesos de transformación. La persona que manifiesta problemas o dificultades en su vida no es la misma que no los manifiesta. Y ahí hay un viaje, un proceso de transformación. Eso es lo que acompaño. En este viaje también me hice formador de programación neurolingüística, profundicé en el área de hipnosis, he sido profesor varios años y lo que he hecho ha sido desarrollar un método donde incluyo parte de las cosas que he estado practicando, he desarrollado técnicas, he incluido meditación, he incluido temas de yoga de las emociones. Entonces cualquier herramienta que ha sido útil, que he comprobado que ha sido útil para acompañar ese proceso de transformación. En mi camino tuve un gran interés por las prácticas de meditación o respiración. Me hice budista, hice no sé cuántos retiros de meditación vipassana. Entré en contacto con el taoísmo, el movimiento de la energía, ascender la energía, entré en contacto con el tantrismo también. Entonces, de alguna manera el método que comparto tiene la esencia que he tocado en esos métodos también. Eso que llamamos espirituales, aunque es una palabra que a veces confunde, porque la espiritualidad no quiere decir religión. Espiritualidad para mí quiere decir conciencia, despertar. Entonces, ese proceso de transformación incluye un proceso de despertar, de darse cuenta. De hecho, el primer curso que comparto es un curso de despertar. Realmente es un despertar, comprender cómo estamos creando nuestra vida. Ese proceso de transformación incluye el darnos cuenta de cómo creamos nuestra vida y cómo creamos nuestro cuerpo. Y eso es fascinante. El lenguaje del alma, el subtítulo es el arte de escuchar la vida. El arte es muy importante. ¿Por qué? Porque somos artistas creadores de nuestra vida. Es decir, la vida no es algo que sucede, no es algo que te sucede, es algo que se crea desde dentro hacia afuera. Por tanto, cuando hablo del arte de escuchar la vida, estoy hablando del arte de comprender cómo estás creando desde dentro y cómo se manifiesta hacia afuera. Ese arte de comprender, de escuchar. Ese arte de escuchar comprende varios pasos. Es decir, si uno quiere convertirse en artista consciente a la hora de crear su vida, lo primero es desarrollar la voluntad de escuchar. Es decir, ¿qué quiero decir con voluntad de escuchar? Que de alguna manera admito la posibilidad de que tengo algo que ver en eso que está sucediendo en mi vida, que soy co-creador, partícipe, que tengo algo que ver en eso que está sucediendo en mi vida o en lo que está sucediendo en mi cuerpo, que tengo algo que ver, que participo de alguna manera. Eso le llamo voluntad de escuchar. Si no hay voluntad de escuchar, poco más podemos hacer. Me coloco en posición de víctima, no tengo nada que ver con lo que ocurre. Si me ocurre algo mal es culpa del otro,
o si ocurre algo en mi cuerpo, pues bueno, he tenido mala suerte. Eso es posición de víctima. Y no nos interesa eso ya, la posición de víctima creo que ha caducado. Somos creadores en nuestra vida. Y para ser como creamos hay que escuchar. Entonces, primero, la voluntad de escuchar. Segundo, te garantizo que cuando uno escucha va a encontrar un mensaje. Va a encontrar el mensaje que su cuerpo le está diciendo, o va a encontrar el mensaje que está creando la realidad que está viviendo. Número 3, cuando tenemos el mensaje hay que usarlo en la vida. Es decir, cuando yo me doy cuenta de algo, como me doy cuenta de cómo estoy creando mi cuerpo, cómo estoy creando mi vida, eso me hace despertar, me hace evolucionar, me hace transformarme. Entonces, en ese tercer punto lo que digo es que encontramos un regalo. Este libro es un libro de regalos. ¿Por qué? Porque a través de ese proceso vas a encontrar el regalo que está detrás de cualquier situación desagradable o cualquier síntoma que está manifestando en tu cuerpo. Estamos hablando de alineación. Cuando estamos alineados, las cosas suceden con facilidad, es decir, manifestamos con facilidad propósito, deseos, objetivos, sueños, las cosas que queremos para nuestra vida. ¿Qué quiere decir cuando estamos alineados? Otra manera de decirlo sería ser congruente. Cuando todas nuestras dimensiones apuntan en la misma dirección, en este cuerpo humano que disfrutamos se reúnen distintas dimensiones o distintos cuerpos. Uso la terminología, la metáfora de las muñecas rusas, los 5 cuerpos, el físico, el energético, el emocional, el mental y el espiritual. Cuando estos 5 cuerpos están apuntando en la misma dirección estamos alineados. Cuando pienso, siento, digo, hago con un propósito, con un sentido, todos mis 5 cuerpos en la misma dirección, estamos alineados, somos congruentes. Y en ese punto lo que hacemos es manifestar con facilidad nuestros propósitos, deseos y objetivos. Podríamos decir que experimentamos eso que se llama estar de suerte. Estoy explicando qué es eso de estar de suerte, cómo es ese proceso de estar de suerte, ¿no? ¿Cómo lo conseguimos? Cuando no estamos alineados, suceden dificultades en el escenario, se manifiestan molestias, emociones complicadas a veces o síntomas en nuestro cuerpo. Entonces esas son evidencias de que no estamos alineados. Ese es el primer nivel. Cuando puedo alinearme instantáneamente, es decir, cuando puedo hacer caso a mi intuición, cuando puedo hacer caso a mi corazón, cuando puedo hacer caso a lo que pasa en mi escenario, es decir, cómo nos alineamos instantáneamente, estamos en el primer nivel, haciendo caso a nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría se expresa internamente a través de nuestra intuición, nuestro corazón se expresa externamente también a través de lo que yo llamo escenario, el lugar donde sucede tu vida, lo que yo llamo escenario. Cuando prestamos atención a lo que está pasando, también podemos acceder a esa sabiduría aparentemente externa. Entonces, cuando pongo atención a lo que está ocurriendo fuera, a lo que está ocurriendo dentro, me puedo alinear instantáneamente. Es decir, puedo poner todos mis cuerpos en la misma dirección. El segundo nivel de llamada, la llamo la llamada suave. Y es precisamente cuando no hago caso, lo que ocurre son dificultades en mi vida, caos, contradicción. Es decir, cuando estoy alineado manifiesto propósito con facilidad, manifiesto claridad. Cuando estoy desalineado manifiesto caos, confusión en mi escenario, en mi vida, en mi escenario, en las cosas que quiero. Muy bien, eso es una oportunidad también. Cuando se presenta una dificultad en tu vida, un obstáculo, un problema, es una oportunidad. Es una oportunidad para que tú puedas ver cómo estás creando eso en tu vida. El tercer nivel de llamada es cuando se presenta en tu cuerpo. Ya no está en tu escenario, ya no está ahí fuera, está en tu cuerpo. Es decir, tu cuerpo, la sabiduría corporal te muestra algo. A través de una sensación, a través de una molestia, a través de una emoción que aparentemente está fuera de control, a través de un síntoma. Te muestra algo. Y normalmente cuando te toca el cuerpo, uno presta más atención. Esos son los 3 niveles de llamada. Sí, es muy importante comprender la estructura de los 5 cuerpos porque nos ayuda a comprender cómo creamos la realidad y también cómo creamos nuestro cuerpo. También nos ayuda a entender las distintas medicinas o sistemas de salud. Porque estamos en un momento donde hay de muchos detractores de la medicina oficial y están eligiendo pues esta otra medicina, eso no vale, no esto. Tenemos ahora bastante complicado el escenario de las terapias, de los sistemas de salud, y la estructura de los 5 cuerpos nos ayuda a comprender cómo cada uno de esos sistemas funciona en un nivel. Y está bien que funcione, y también está bien que el usuario, la persona que lo use pueda comprender, que eso se trata, que pueda comprender y que pueda usar el sistema de salud que más le parezca que es congruente o una combinación de ellos. Entonces, 5 cuerpos. Esos cuerpos tienen una jerarquía. Las 5 muñecas. Si nos centramos
En el centro, la muñeca del centro es la única que es densa, las demás están huecas, la única que es densa. Estamos hablando del cuerpo físico, el cuerpo denso, el cuerpo material. Y aunque sabemos actualmente por la física moderna nos están mostrando que el porcentaje de materia es 0,000 y al final nada, o sea que es nada, que el porcentaje de materia en este cuerpo, el porcentaje de materia en el planeta, el porcentaje de materia en el universo. Dicen que si concentráramos toda la materia del universo sería el tamaño de una pelota de básquetbol. Entonces, fíjate, ese es el cuerpo material. El cuerpo material obviamente está sujeto a las leyes físicas y obviamente también la medicina oficial, la medicina alopática, la medicina institucional tiene efectos sanadores en el cuerpo físico. El siguiente cuerpo es el cuerpo energético. Nuestro campo energético, hay personas que tienen la capacidad de ver el aura, es como una esfera alrededor de nosotros, de unos 40 centímetros, 1 metro, 2 metros, eso depende, ¿no? Aunque digo, hay personas que pueden verlo, todos tenemos la capacidad de sentir el campo energético. Es decir, si tú te estás acercando a una persona, hay un momento en que notas algo y estás notando el campo energético de la otra persona. Recordar la jerarquía de esos cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo superior tiene efecto en el cuerpo interior. Un trabajo, una intervención en el cuerpo energético va a tener efecto en el cuerpo energético y va a tener efecto en el cuerpo físico. Es decir, hay muchas personas que han experimentado una sesión energética o por ejemplo una sesión de Reiki sin tocar el cuerpo físico, sin tocarlo. Ese trabajo en el campo energético o el cuerpo energético va a tener efecto en el cuerpo físico. Bien, el siguiente cuerpo es el cuerpo emocional. Y hay distintos enfoques de salud o terapéuticos ahora que hablan de las emociones, como si las emociones fueran la causa de las enfermedades. Y digo ¿cómo? Si estamos acostumbrados a mirar el cuerpo físico y hemos llegado al cuerpo energético y tocamos el emocional, ¡qué bien! Estamos haciendo un viaje de conciencia, pero no es que las emociones sean la causa de las enfermedades, no es así. Obviamente el cuerpo emocional va a tener efecto en el cuerpo energético y en el cuerpo físico, pero no es el último cuerpo, hay más cuerpos. Siempre el cuerpo físico es el cuerpo receptor. Bien, todas las emociones son como una ola, llega la emoción, asciende hasta un máximo y se transforma. Nos empezamos a complicar la vida cuando decidimos que hay emociones positivas y emociones negativas. ¿Por qué nos empezamos a complicar la vida? Porque si yo le llamo negativo a algo, no lo voy a querer sentir. Las emociones son la fuerza de la vida, son la fuerza que yo necesito para crear. Sea cual sea la emoción, yo la puedo usar para crear. Digo, ¿cómo me complico la vida diciendo que no quiero sentir algo? ¿Sí? Lo voy a repetir, me complico la vida cuando digo no quiero sentir esto. ¿Por qué? Porque no estoy usando la fuerza de la vida, la fuerza de la vida que pone a mi disposición para crear, y le estoy obligando a mi cuerpo que lo guarde. Es decir, si pasa algo en mi vida, siento algo aquí y digo no lo quiero sentir. Imagínate, sube la ola y digo no, ¿qué pasa con esto? Es decir, el cuerpo emocional va a tener un efecto en el cuerpo energético y en el cuerpo físico. Cuando digo que no quiero sentir esta emoción, va a afectar mi cuerpo emocional y va a tener que almacenarse, que guardarse en mi cuerpo físico. Se estoy explicando cómo somos creadores de nuestra realidad y cómo creamos las cosas que no queremos crear. Cómo podemos crear un síntoma en nuestro cuerpo a fuerza de impedir que una determinada emoción se manifieste. Bien, como digo, el cuerpo físico está sujeto a las leyes físicas. La energía de la emoción debe almacenarse en alguna parte del cuerpo. Los músculos, los huesos, los órganos tienen una resistencia física. Y cuando superamos esa resistencia física, puede aparecer un síntoma. Estamos en el cuerpo emocional y cuando digo que es solo el tercer cuerpo, vamos a dar un paso más allá. El cuerpo mental. El cuerpo mental es súper interesante, el cuerpo mental. ¿Por qué? Porque el cuerpo mental es el que crea nuestra vida. ¿Cómo lo hace? Es muy sencillo. Lo que ocurre en nuestra vida, lo que ocurre en nuestro escenario, en el límite, y ahí puedo decir que hay una influencia budista, en el límite no significa nada. Lo que ocurre en tu vida no significa nada en absoluto. Y esto no sé si es una buena noticia o es una mala noticia, pero no significa nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú lo miras, lo defines y lo nombras. Cuando tú lo nombras, le pones un nombre, lo haces real. ¿Sí? Cuando yo
digo que eso es una emoción negativa, obviamente la estoy haciendo negativa. Cuando digo que estoy en un ambiente negativo, mi cuerpo va a empezar a reaccionar frente a un ambiente negativo, no porque lo sea, sino porque lo nombro de esa manera. Es decir, la misma cosa, el mismo hecho que sucede en tu vida, tú lo puedes nombrar como una oportunidad o como una desgracia. Obviamente, si lo nombras como una oportunidad, tu cuerpo va a estar en gozo. El efecto del cuerpo mental, en el emocional, en el energético y en el físico. Si tú lo nombras como una desgracia, ¿tienes alternativa de cómo te vas a sentir? Si yo nombro algo que ocurre en mi vida como una desgracia, no tengo alternativa. Voy a sentirme emocionalmente mal. Entonces hago una invitación. La próxima vez que te sientas emocionalmente mal, no creas que no tienes alternativa. Date cuenta que has hecho un paso antes. Es decir, cómo tú has nombrado, cómo tú has creado tu realidad. Es decir, la pérdida de un trabajo, por ejemplo, ¿es una oportunidad o es una desgracia? Una oportunidad para dedicarme a mis dones, para hacer lo que siempre he querido hacer. O una desgracia, algo terrible. ¿Quién nombra eso? ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Quién hay ahí fuera que nombra eso? Estamos recuperando nuestro poder. Soy yo el creador. Yo soy el que nombra mi realidad y soy yo el que vivo en ella. ¿El diagnóstico de una enfermedad es una oportunidad o es una desgracia? ¿Es una oportunidad para un cambio de vida? ¿Es una oportunidad para crecer, para descubrirme? ¿O es una desgracia? ¿Y quién nombra eso? ¿Quién es el que lo hace? ¿Hay alguien ahí fuera? No, yo soy el creador. Cuarto cuerpo, vamos al quinto cuerpo, el cuerpo emocional, el cuerpo del propósito, del sentido, el cuerpo de unidad. El alma, el ser, nuestra esencia espiritual, la conciencia de unidad con todo. Ese es el cuerpo espiritual. Entonces, si cada cuerpo, del primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, haría esto, ¿sí? Como esa conciencia de unidad con todo. Es el cuerpo espiritual, nuestra esencia espiritual. Y para hacerlo sencillo, masticable o práctico, cualquier cosa que ocurre en tu vida tiene un sentido, tiene un propósito. Y cuando te alineas con ese propósito, cuando lo descubres, los demás cuerpos se alinean solos. Cuando yo estoy actuando en mi vida con un propósito, todos los otros cuerpos se alinean. Es decir, pienso, siento, digo, hago en la misma dirección con un sentido, todos mis cuerpos están alineados. A mí me gusta decir que somos hijos de Dios, no lo digo en sentido religioso. Somos hijos de Dios, somos seres espirituales, somos seres de luz. Y eso tiene unos beneficios. Es decir, no es que tiene ser hijo de Dios o ser un ser espiritual tiene obligaciones, no, tiene unos beneficios, algo que es innato, algo que es natural. Y es que las cosas que queremos en nuestra vida, la plenitud, la felicidad, la abundancia, la salud, el sentirnos bien, ¿sí? La paz, la libertad, eso es lo natural, nos pertenece por derecho natural. Eso viene del quinto cuerpo, el cuerpo espiritual. Y está bien darnos cuenta cuando estamos ubicados en el cuerpo espiritual, en el ser, en la conciencia, cuando estamos ubicados en el personaje. Porque cuando uno vive en la escasez, en la necesidad, en la falta, es el personaje, está en el personaje. Y cuando vive en la abundancia, y cuando vive en el dar, y cuando vive en el compartir, está en el ser. Y está bien que nos demos cuenta cuando estamos ubicados en el uno y cuando estamos ubicados en el otro. Y cuando vivimos la falta, la necesidad, cuando tenemos hambre, cuando nos sentimos poco, cuando queremos conseguir cosas, estamos ubicados en el personaje. Y está bien el viaje entre el personaje y el ser, solo como proceso creativo, no para sentirnos víctima. Vamos a usar la metáfora de la marioneta, que sería lo mismo, pero nos ayuda a comprender el proceso creativo. Porque uno ve la marioneta, pero uno no presta atención a los hilos, a los cables, ni presta atención a la mano. Entonces, pasa algo en tu escenario y uno se queda enganchado con eso, pasa algo en tu cuerpo y uno se queda enganchado con esto, pero es solo esa representación, el escenario, la parte física, o el cuerpo, la parte física. No vemos los hilos, no vemos el proceso creativo y no vemos quién mueve la mano. Entonces ese viaje hacia la conciencia es un viaje de conectar con el que mueve la mano. Entonces es muy útil darnos cuenta cuando estamos en el personaje. Cuando me siento víctima, me siento solo, cuando tengo miedo, todo esto son características del personaje. Sí, cuando me siento mal, cuando siento que tengo que conseguir cosas para sentirme bien, todo esto es el personaje. El ser, cuando tocamos ese espacio, el espacio del ser, nos sentimos abundantes, generosos, estamos aquí para dar. Somos uno con todo. Entonces, solo que aprendamos a distinguir cuando estamos en cada lugar, que es lo normal, que estemos en un lado y en el otro y que viajemos de un lado al otro, pero que aprendamos a distinguirlo, porque cuando yo me siento
poco o nada, es que estoy ubicado aquí en el personaje. Y hay otros momentos en que me siento pleno. Y ese viaje hay personas que están mucho tiempo aquí, hay personas que están todo el tiempo aquí, hay personas que tocan eso en una puesta de sol, en una meditación, o haciendo la morta con un espacio de unidad. Bueno, eso que es innato, es lo natural. Cuando estás en plenitud, en abundancia, ¿qué es lo que te apetece? Te apetece compartir. Te apetece compartir. Compartir tu bienestar, tu felicidad, lo que has vivido, te apetece dar. Eso es lo natural. Es lo natural en el género humano, en el humano. Es dar, es compartir. Pero para tocar ese espacio, claro, para hacer eso no tiene que estar ahí. Cuando yo me encuentro en la falta, ¿cómo voy a compartir? Si doy algo me parece que me lo quitan, es decir, ese es el viaje. La sociedad está construida sobre esto. Yo estudio economía, sistema capitalista, definición de economía, primer día en la universidad, la primera en la frente, definición de economía, más o menos. La ciencia que regula la gestión de los recursos escasos. ¿Escasos? Definición de economía, sistema capitalista basada en la escasez. Paradigma de escasez. Gestión de recursos escasos. Y yo me lo creo. Hay un pan ahí. Hay dos personas. Yo estoy aquí y la otra está ahí. Y me han dicho, me he creído que es escaso. Pues voy a por el pan. ¿Por qué? Por si me falta. El otro que tiene hambre. Bueno, yo llegué primero. Este es el sistema económico que tenemos, basado en la escasez. Entonces, claro, aquí no vamos a arreglarlo. Hay que conectar con esa dimensión de conciencia, de dar, del ser. Llámalo espiritual, llámalo despertar. Las cosas importantes en la vida no son escasas, son ilimitadas. El amor, la felicidad, la paz, ¿eso es escaso? Todo el marketing está construido sobre la idea de necesidad, la falta. ¿Sí? Eso es donde vivimos y estamos haciendo el viaje. Ese viaje de conciencia, viaje hacia el despertar. El alma, el ser, el espíritu, la esencia espiritual pueden ser sinónimos. Entonces, vamos a decir que son sinónimos de la conexión divina dentro de ti. Si miráramos todas las religiones, podríamos hacer dos grandes grupos. Yo haría dos grandes grupos. Si no voy a decir que es así, lo voy a hacer yo. Dos grandes grupos. Una es, la sabiduría está fuera de ti, o la sabiduría está dentro de ti. Dios está fuera, o Dios está dentro. ¿Sí? Hay muchas religiones que apuntan a un Dios externo y otras religiones que apuntan al Dios interno. La sabiduría de Buda, la esencia de Buda, no Buda. Ejemplificamos Buda como una estatua. No, es la esencia de Buda. Está dentro de ti. Entonces estamos hablando de una sabiduría, en cualquier caso, tanto si la percibes desde fuera, que la percibes desde fuera o la percibes desde dentro, es una sabiduría, es la esencia divina dentro de ti. Es una sabiduría que va más allá de la parte racional. Entonces esa sabiduría está ahí, hay gente que la puede mirar y hay gente que no la quiere mirar. Cuando tocas esa esencia, estás tocando esa parte divina y puedes llamarle ser, puedes llamarle alma, puedes llamarle tu conexión divina, puedes llamarle la esencia de Buda dentro de ti. ¿Sí? Entonces, concepto, distintas palabras, pero lo importante es la experiencia. Bien, como te dije, en un tiempo, bueno, me hice budista, ¿sí? Me inicié, vamos a decir, técnicamente me inicié al budismo. Hay un libro maravilloso, el libro tibetano de la vida y de la muerte, donde explica el viaje. Ya tú preguntas por reencarnación, no es que sea un término favorito para mí lo de la reencarnación, aunque ese libro explica con precisión las 7 etapas, le llaman bardos, los 7 bardos, es decir, desde que dejas un cuerpo hasta que tomas otro. ¿Sí? Bien, para mí no es tan importante la reencarnación. Hay personas que creen en la reencarnación y por tanto podemos viajar a otras vidas o vidas futuras, y hay personas que no creen y no vamos a hacer eso.
Lo importante para mí no es el personaje, es decir, si yo fui Cleopatra en otra vida, o si fui Marco Antonio, o si me encuentro vestido de romano, no es eso, porque eso es otro personaje, es la esencia. Y ahora sí que puedo decir algo que es mi experiencia directa y con lo que trabajo continuamente, que somos un ser espiritual, que hay conciencia antes de la concepción, y no digo antes del nacimiento, estoy hablando de antes de la concepción. Hay conciencia antes de la concepción, hay una atracción perfecta o una elección entre seres o entre almas, entre el ser ese que está uno con todo y el ambiente que elige para nacer, los padres, la familia. ¿Sí? Hay conciencia antes de la concepción. Hacemos el viaje, eso le llamo la aventura del ser, el viaje desde antes de la concepción hasta después de la disolución. Después de la disolución, lo que se llama muerte. Lo que se llama muerte yo le llamo culminación de la vida. La vida, el viaje, la aventura del ser es un proceso de realización. Y lo que llamamos muerte es la culminación de ese proceso de realización. Y obviamente hay conciencia antes de la concepción y hay conciencia después de la disolución. Por eso hablamos de la ilusión del tiempo también, la ilusión del tiempo, porque tenemos la idea de que nos separamos del uno y cuando dejamos el cuerpo volvemos al uno, pero en realidad lo que hacemos es viajar en esa ilusión, viajar por la ilusión del tiempo, la ilusión de la separación, hasta que nos volvemos uno otra vez. Somos un ser espiritual, un ser de luz, un hijo de Dios en esta aventura, en este cuerpo. Cuerpo espiritual, sí. Fíjate, estoy hablando de antes, de la conciencia antes de la concepción, conciencia después de la disolución, y hablo de los 5 cuerpos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y cuando tocamos ese espacio, que todos lo hemos tocado, todos hemos tocado un montón de veces ese espacio de unidad, este espacio de unidad, estamos tocando la dimensión espiritual. Y lo estamos haciendo de forma muy práctica, no como una fantasía o como, bueno, ya me encargué de la espiritualidad. No, está en lo cotidiano, ese sentimiento de dar, de compartir, de plenitud, de felicidad, de amor. Cuando tocas eso, estás en unidad con todo. Vamos a usar la metáfora del espejo porque me gusta mucho y lo uso mucho también. ¿Para qué sirve un espejo? ¿Para qué sirve un espejo? Un espejo sirve para verme. Sin un espejo no puedo verme. Tú dices, experimentarse a sí mismo es eso, es eso. Es decir, si yo soy uno con todo, no puedo experimentarme, necesito un espejo, necesito un reflejo en un espejo, porque eso me permite mirarme. Entonces, fíjate, de la unidad a la dualidad. La dualidad, de lo no manifestado a lo manifestado. Estamos hablando de ese viaje, de autoexperimentación, de autocrecimiento. ¿Sí? Ese es el viaje. Cuando hablemos luego de numerología, veremos el viaje del todo a la nada, que es lo mismo, el todo y la nada es lo mismo. Y vivo la ilusión de la separación desde la unidad, desde antes de la concepción, estoy uno con todo. Vivo la ilusión de la separación para autoexperimentarme, ¿sí? Y regreso a la unidad siempre. Nunca me separé de la unidad, solo que vivo esa ilusión para autoexperimentarme, para evolucionar, para crecer. Tomo un cuerpo humano, es fascinante, ¿no? Tomo un cuerpo humano. Y somos parte de la especie humana. Y la especie humana está en evolución. Entonces, tomo un cuerpo humano, es como si encarno, hablabas de encarnar, tomar carne, tomo cuerpo en un viaje con un propósito, con el propósito de evolucionar, de autoexperimentarme, de crecer, de trascender. Somos creadores de nuestra realidad. Yo soy el creador de mi realidad. Y cuando yo digo que estoy sometido a una energía negativa o que estoy en un ambiente negativo, en ese momento, como lo percibo de esa manera, lo hago real. ¿Sí? Lo nombro y lo hago real, pero ni siquiera me doy cuenta de la repercusión que eso tiene en mi cuerpo físico, porque cuando yo digo que estoy en un ambiente negativo, mi cuerpo lo toma como real. Y las partes de mi cuerpo que manejan la toxicidad, voy a estimular esas partes. Entonces, no me doy cuenta del efecto que tiene el poder de crear realidad. Por tanto, cuando yo lo digo, lo hago real. Y no solo eso, mi cuerpo lo vive como real. Entonces, estoy explicando cómo hacemos eso. ¿Y cómo podemos crear otra cosa? Para que yo vea algo negativo, yo tengo que llevar unos lentes. Y de lo que se trata es, si yo veo algo negativo, lo que estoy haciendo ahora es aprender, me estoy dando cuenta, muy bien, si estoy viendo algo negativo, ¿cuáles son los lentes que yo llevo? Porque cuando me puedo quitar esos lentes, a lo mejor no tengo la capacidad de ver eso negativo y ahí estoy transformando el mundo.
En el momento en que yo me quito los lentes, yo estoy transformando el mundo. Porque lo que antes era negativo, deja de serlo. Y ahí estoy tomando mi poder creador. Y vamos a crear otra cosa, ¿sí? Pero sin lentes. Entonces sí, cuerpo mental, lentes, percepciones, filtros de percepción, creadores de realidad, sí. Cuando yo lo veo y yo lo nombro. Es tremendo, es terrible, es fascinante el proceso de crear realidad. Antes hablábamos hace un instante de lo no manifestado a lo manifestado. A veces en las conferencias, en los cursos, dirijo una meditación donde estamos tocando es el quinto cuerpo, el espacio de unidad. Y entonces aparece un estímulo externo, un sonido o algo, un pensamiento. Y en ese momento, antes que yo lo nombro, sigue estando en unidad. O sea, estoy en unidad con todo. Aparece algo en mi campo de percepción y es en el momento en el que lo nombro, no antes. En el momento en el que lo nombro, que lo hago real y me distancio, me disocio. ¿Sí? Ese es el punto de disociación, de dispersión, de entrar en la dualidad. Entonces, cuando dices el poder de la palabra, el verbo se hizo carne, el poder de la palabra, de la unidad a la dualidad, lo nombro y cuando lo nombro me separo de el poder de la palabra. Ni siquiera nombrarlo, verbalizarlo externamente, no. La palabra está dentro, ¿sí? Yo uso una palabra y en ese momento en el que la uso, aunque no la nombre, aunque no la verbalice, ya me separé de la unidad. Es fascinante, es el proceso creativo, necesitamos hacerlo. No es un juicio, necesitamos hacerlo para autoexperimentarnos. Pero estamos entrando en el detalle de ese proceso creativo. ¿Cómo inicia ese proceso creativo? Inicia con lo que has dicho, con la palabra. Y es fascinante, es precioso. Vamos a ir más a fondo en el proceso creativo, porque cuando hablamos de cuerpo mental, está el cuerpo mental consciente y el cuerpo mental subconsciente o inconsciente. Hablas del secreto, muy bien, yo hago repeticiones, afirmaciones positivas, bueno, está bien, estoy trabajando con el consciente, pero es que el consciente es un porcentaje bien pequeñito de lo que es el poder mental, ¿no? Si usamos el ejemplo del iceberg, del iceberg, la parte consciente es un 5%, un poquito más, un poquito menos. Entonces el monstruo, no porque sea malo, sino porque es desconocido, es el inconsciente. Entonces, fíjate la bendición de que aparece algo negativo en mi escenario, algo que yo le pongo negativo en mi escenario. La bendición es que me permite verlo, es decir, cuando algo negativo aparece en mi escenario, algo que yo percibo como una dificultad, como algo que no está bien, como una desgracia, como lo que sea, la bendición es que me está mostrando algo que estaba detrás, ¿sí? Algo que mi inconsciente proyecta ahí fuera, me está enseñando mis gafas. Entonces el proceso creativo de crear algo diferente es muy bien darme cuenta de cuáles son los lentes que yo llevo, cuáles son mis percepciones para nombrar algo como negativo, darme cuenta de qué es lo que está ahí, sanarlo internamente y entonces puedo experimentar magia, es decir, mi escenario puede manifestar algo diferente y eso lo llamo magia. ¿Por qué? Porque no he metido la mano, no he manipulado, no he hecho nada ahí, sino que he trabajado internamente. Como decía antes, al principio, la vida no es algo que te ocurre, la vida es algo que se crea de dentro hacia afuera. Y estamos explicando cómo podemos hacer para crear algo diferente.